solamente estudiar una carrera, sino seguir creciendo, a tener una maestría, a tener un doctorado y como irlas, pues ahora sí como encaminando a que ellas también pueden llegar a ser investigadoras, no necesariamente de alguna carrera en específico, sino en general. Decía, porque una mujer que tiene un doctorado, pues también va a abrir otras puertas y va a tener otras alternativas. Yo creo que antes ahí nos dábamos cuenta cómo las mujeres cuando hacían investigaciones se tenían que poner un nombre de hombre para ser vistas, ¿no? Por ejemplo, Luz Salomé, cómo ella llega a cambiarse el nombre en sus primeros escritos para no ser reconocida como una mujer, ¿sí? Cuando obviamente ya se da cuenta de que no es visible, que su literatura es vista, entonces es cuando ella empieza a nombrarse por su nombre real, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo en ese tiempo pues se tenían que esconder las mujeres detrás de un nombre de hombre. Y en el caso de Marie Curie, bueno, ella nace en 1857 en Varsovia, Polonia, y en ese tiempo, cuando ella estaba en el colegio, le gustaban mucho las clases de física, química, incluso se sentaba hasta el frente, pero ahí no terminaba todo, ella iba a su casa y continuaba con esto, sus papás eran profesores, pero tenían una alacena, en su casa había mucha cultura. Ustedes recuerdan en casa que a veces nosotros los papás guardaban objetos, bueno, sus papás guardaban pequeños objetos parecidos a los microscopios y de ahí nace en ella ese interés. Sí, que creo que ella también la tuvo complicada, ¿no? Aunque también pues se llega a casar con alguien que cuando se muere su esposo, pues ella también entra en una depresión, ¿no? Que le abre las puertas también al trabajo donde estaba él y que es donde pone su primer laboratorio, ¿no? Y antes de llegar al matrimonio, ella decide estudiar en, en, en Polonia, pero en Polonia no se permitía a las mujeres estudiar las carreras de ciencias, ¿no? Entonces ella se inscribe a esta escuela, que era una escuela secreta que enseñaba a mujeres, que eran puras mujeres y les enseñaba todas estas materias, les daba sus clases en secreto, pero también tenía una hermana, ella era una de 5 hermanos, y dentro de sus hermanas, su hermana también le gustaba mucho todo lo que era la física y la química, pues que lo veían en su casa. Deciden hacer una promesa, se prometen ir a Francia a estudiar su carrera científica y ser reconocidas sin ocultarse a nadie, así que se trasladan y es ahí donde conoce, como tú lo mencionas, a su esposo, ¿sí? De donde obtiene el apellido Curie, ¿no? Entonces los dos trabajaban en el laboratorio y se gustaron, se enamoraron y se casaron y trabajaban en un laboratorio y se dedicaron a la investigación. Ella fue la primera mujer en recibir un premio Nobel en física y posterior en química. Entonces, aparte de eso, fue la primera mujer en recibir 2 premios Nobel, ¿no? Entonces, tuvo una limitante que era el que no se les permitía estudiar, pero ella salió, perseveró y salió adelante con su sueño. Sí, aquí por ejemplo, en el caso de Lu, es alguien que admiro mucho. De hecho, por aquí traje una frase que me encanta y ella dice, no puedo vivir conforme a ejemplos, ni voy a representar jamás un ejemplo para nadie, pero en cambio voy a darle forma a mi propia vida de acuerdo conmigo misma. Eso sí lo voy a hacer porque sé que lo haré, ¿no? Entonces, como esta Luz Salomé, desde un principio, pues fue fiel a sus creencias y a sus valores, ¿no? O sea, no le importaba lo que la gente decía ni lo que la gente fuera a pensar de ella. Incluso ella empieza a estudiar psicoanálisis cuando solamente había puros hombres, era la única mujer entre los psicoanalistas y como muchas veces eso también fue juzgado en esos tiempos, ¿no? Ella también en esa época, ella decide dedicarse completamente a sus estudios, se niega la maternidad e incluso se niega el matrimonio. Y el día que ella llega a casarse, le dice a su esposo, bueno, le dice a su pareja, sí me voy a casar contigo, siempre y cuando te comprometas a que no vamos a tener relaciones íntimas. Y él acepta casarse con ella y duran 45 años
sin tener relaciones íntimas, ¿no? En cómo ella se dice que estaba enamorada más del conocimiento, ella se dedica a viajar, tuvo varios ahí pretendientes como Nietzsche, ¿sí? Fue también discípula de Freud, a diferencia de Freud, que era muy hermético en cuanto a sus enseñanzas, fue la única que le permitió estar al mismo tiempo en los aprendizajes de Adler, ¿no? Entonces vemos cómo ella, a partir de esa inteligencia, pues abrió muchas puertas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la actualidad? Pues yo creo que en la actualidad, generalmente cuando vas a psicología, te enseñan más de autores hombres que de las mujeres y cómo las mujeres también hicieron por ahí avances importantes, investigaciones importantes, pero no se les nombra porque generalmente los asocian con el psicoanálisis infantil, cuando realmente también hicieron investigaciones en muchos ámbitos, como Lu, por ejemplo, se enfocó a la parte de Dios, ¿no? En cómo una persona llega a perder la fe en Dios y la creencia en Dios, y entonces cómo eso puede llegar a tener algunas implicaciones. Entonces, estamos viendo cómo ella se vuelve esa filósofa, se vuelve también una escritora, se vuelve psicoanalista, e incluso Lu fue la primera que empezó a trabajar el psicoanálisis a partir de cartas. En algún punto eso no estaba bien visto porque se creía que eso no era ético, ¿no? Entonces vamos viendo cómo van transformando las mujeres, pues las disciplinas, ¿no? Así es, sobre todo las aportaciones que logran. Por ejemplo, también retomando a Marie Curie, ella al trabajar en sus investigaciones logra descubrir el radio y el polonio, que los nombran así por su lugar de nacimiento, y con estas contribuciones contribuye a muchas investigaciones que después van a ser un gran beneficio para toda la comunidad. En este caso, ella se trasladaba en ambulancias durante la guerra para hacer todo lo que es referente a las radiografías y salvar muchas vidas, ¿no? De todos esos hombres que estaban en la guerra y cómo impactan, ¿no?, sus aportaciones en el beneficio en general. A pesar de todas las limitantes que ellas tuvieron, logran sus objetivos y siguen trabajando totalmente. Ahorita vemos muchas limitantes en las mujeres hoy en día, pero la perseverancia hace que cada día más nos estemos integrando a muchos puestos que con anterioridad no se ocupaban.